todas las retroexcavadoras de orugas traen como la misma función, la misma modalidad. Ahí está, John Deere 230 LO. En este momento, en este caso, pues estamos trabajando aquí sacando material de río. Como pueden ver, estamos aquí. Y bueno, empecemos. Primero, mando de bloqueo. Tiene su etiqueta aquí. Aquí está bloqueado y hacia abajo desbloqueado, que ya queda así. Hacia atrás, bloqueado. Sigue. Aquí está, pues como pueden ver, la cabina. Aquí para apoyar los pies. Estos son los pedales, estos dos. Cada oruga tiene su pedal independiente. Aquí para poderlo mover con las manos también, si quieren, independiente cada uno. Está Justin izquierdo y Justin derecho. Entonces procedemos a subirnos y nos encontramos aquí el tablero o los indicadores de modos de fuerza, que son estos. Igual tienen sus testigos allá, ahora se lo explico. Aquí el switch para abrir la corriente de la máquina. Este es un acelerador automático, se puede decir, que es como estándar. Acá está mínimo, máximo. En este caso no le sirve al 100%, por lo que el motor de acelerar pues lo suspendieron, lo sacaron por lo que está quemado. Entonces le pusieron esta para acelerar manualmente. De aquí tiene acá su tablero de aire acondicionado, que está ahí. Tiene acá ya los tableros de testigos, que es temperatura, combustible, modos de fuerza. Este ahí, que es fuerza 5 segundos. Como pueden ver, funciona. Ahí está prendido y aquí está apagado. Aquí están los testigos. Acá está alumbrando testigo de temperatura, pero después le explico por lo que está pues suspendido. Y también está suspendido el de batería, por eso tengo el reloj de corriente aquí. Entonces aquí están los demás testigos. No se los voy a explicar porque pues supongo que ya los han de saber. En otra ocasión pueden dejar sus comentarios y en otra ocasión les explicaré ya los testigos de esta máquina o de las otras que tengan dudas. Aquí tienen un botón de check, que es chequear. Entonces aquí va a chequear estos testigos: nivel de aceite de motor, nivel de refrigerante y nivel de aceite hidráulico. Si antes de empezar abre el switch, obviamente revisa manualmente el nivel de aceite, de los fluidos y todo, y adicional le machuca este. A lo que usted presione él tiene que marcarle aquí en el tablero si están fallando alguno. En este caso lo presiono y como no está ninguno de estos tres componentes está con el nivel bajito, entonces no marca. Aquí está el de las luces, el de limpia parabrisas. Este es para echarle agüita al parabrisas. El de fuerza 4 segundos, que ya los mostré allá. Este es velocidad rápida y velocidad lenta para las orugas. En este caso, este botón es para apagar la alarma cuando se enciende algún testigo. Y este de acá es modos de trabajo. Como pueden ver, funcionan todos. Modos de trabajo, que ya si quieren trabajar con martillo, en terreno blando, bueno, etcétera, etcétera. Pues aquí los testigos rápidamente: de combustible, filtro de aire, presión de aceite de motor, temperatura, nivel de aceite hidráulico, nivel de aceite de refrigerante, y nivel de aceite de motor. Aquí están. Acá están los testigos de presión de aceite de motor. Aquí está de temperatura y el de corriente, baterías. Este me dice que sí están cargando las baterías cuando está en 24, de 24 hacia arriba. Cuando está de 24 hacia abajo es porque no están cargando.
Y pues este sería el funcionamiento. Esta es la máquina, tiene todavía sus etiquetas originales de fábrica. Esto es muy importante, no arrancarlas, dependiendo en la máquina en que estés, no arrancarlas, ni mancharlas, ni nada, siempre tenerlas limpias para un buen uso. Y información pues, para que los otros operadores se estén al tanto. Aquí están todas las etiquetas, este es precaución, el manual, etcétera, etcétera. Este logo le indica que no meter el balde bajo la oruga, porque en este caso ese brazo sí alcanza a tocar la parte delantera de allá, entonces es peligroso a veces cuando uno está trabajando socavar por debajo de la máquina. Y acá están la otra etiqueta, pero esto es como para una máquina que tenga un enganche rápido, ¿ya? Ahí pueden ver los logos. Que precaución, le puede caer encima una persona, por eso a veces recomiendan, a veces no, siempre recomiendan no pasar el balde o el equipo por encima de la cabina, sea de la volqueta o de una pero de lo que esté cargando, y tampoco pasarla por encima de las personas. Esa es como la primer ley fundamental, se puede decir. Y ya, eso es todo. Si tienen alguna duda, algún comentario, quieren saber algo más, pues déjenlos en los comentarios, yo lo estaré leyendo y así mismo haré los videos.